Podcast La 100. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Equilibrio Emocional y hoy vamos a hablar sobre cómo autoliderarte en tiempos cambiantes, en tiempos de transición y realmente poder lograrlo. Equilibrio Emocional. Hoy me levanté pensando en el autoliderazgo. Esta frase que ahora, esta palabra, ¿no? Que ahora está de moda y que uno no sabe qué hacer, ¿no? ¿Cómo es esto de liderarme a mí misma, a mí mismo? ¿Cómo es esto de sentir la propia valía, ¿no? Este arte de conocerse, de comprender, de ser la propia guía de uno y entender, aprender a sentirse en un mundo con tantos cambios, en tanta transición, ¿no? Con tanto ruido. Entonces, entender que uno tiene esta capacidad de guiarse uno mismo es muy interesante para pensar, ¿no? Aprender a tomar estas decisiones que queremos tomar para alcanzar esos objetivos, para ir hacia nuestro propio propósito de vida. Es la forma que por ahí tenemos para encontrar esas riendas que queremos y para ir un poco más sobre ese camino que decidimos o que estamos como tratando de entender si es por acá, ¿no? Entonces ahí hay como un momento de la propia escucha, ¿no? De valorar, bueno, todo lo que aprendimos, todo lo que nos dijeron, lo que vimos, lo que sentimos. Y después con todo eso hacer como un gran mix y empezar a machear con los propios deseos, ¿no? Con lo que uno realmente está vibrando en su día a día. Pero eso es tan difícil para muchos y yo recibo todo el tiempo personas que están en distintos estadios, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo no tengo ni idea cómo autoliderarme. Otras que dicen, bueno, estoy intentando este camino, me encanta, pero me pasa esto. Y otras que están como mucho más avanzadas, que se saben escuchar, ya han hecho un trabajo muy fuerte sobre uno mismo y han podido deconstruir todos como esos mandatos, esos legados, esos sesgos que uno tiene, porque uno cree que la vida es eso, ¿no? Con lo que le presentaron, lo que les dijeron, hasta un momento en el que hace ese quiebre. Y todo empieza a tener como un valor propio. Y es tan difícil hacerse cargo de estos valores, de realmente decir esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siento, esto es lo que pienso. Y empezar a transitar con mucha fuerza, energía y convicción sobre esta nueva forma de ver que elegiste en tu vida. Entonces, conocerte a vos misma, a vos mismo, te puede empezar a ayudar a aumentar esta autoconfianza. Y esto tiene que ver con el autoliderazgo, ¿no? Poder ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestros valores, de nuestras emociones, de cómo nos comunicamos, de tomar un poco más el testeo de cómo estoy hoy. ¿Cuántas veces nos olvidamos de pensar, no? Es tan terrible cuando pasa tu día y de repente te encontrás con esa sensación de que te despersonalizaste, ¿no? Porque hiciste tantas cosas y no escuchaste nada de vos, no escuchaste a tu cuerpo, no escuchaste esta rutina cómo te está consumiendo, no escuchaste a tus hijos, no escuchaste a tu pareja, no escuchaste al perro, no escuchaste ni la puerta, ¿no? Y ahí estás tratando de encontrar esa motivación, esa supuesta disciplina que uno tiene que tener. Y bueno, y después también cuando nos encontramos en esas escenas donde por ahí nos toca liderar a otros, como liderar en un equipo de trabajo, liderar un proyecto, liderar tu proyecto, tu emprendimiento, liderar algo que tenga que ver con tus hijos, ¿no? Liderar en tu familia. Bueno, tantos espejos que nos vamos poniendo y nos empiezan a mostrar imágenes de las cuales no estamos convencidos o convencidas, no estamos felices. Y bueno, es ahí donde hay que salir a buscar, hay que salir de esta planificación que nos han dado, de estos como objetos que nos pusieron adelante para decir, bueno, hasta acá podés averiguar, hasta acá podés saber, hasta acá podés autoconocerte y sacar estas limitaciones. Por suerte, como todo en la vida, ¿viste? Si te pasaste, volvés. Estas generaciones nuevas nos vienen a mostrar esta debilidad final que empieza a tener nuestras generaciones
en donde realmente te das cuenta que, bueno, el trabajo para toda la vida, o trabajar sin placer, o el sacrificio, o que tienen por ahí las generaciones más de personas de hoy, de 40 para arriba. Y bueno, y estas generaciones después que vinieron como a mostrar, no, pará, es importante pensar en uno, es importante entenderse. Y estas nuevas generaciones que también están con sus temas más sobre la tecnología, ¿no? Pero por ahí sí están como, bueno, en lo que yo quiero, así voy a manejar mis tiempos, esta es la forma en la que quiero trabajar, vivir. Y bueno, y ahí tiene que ver con poder empezar a entender cómo se autolideran estas generaciones y cómo nos autolideramos nosotros y empezar a aprender entre todos. Tomando cada punto positivo de todo lo que fuimos aprendiendo, porque simplemente fuimos viviendo, y generar esta sinergia enorme que uno tiene que empezar a trabajar en conjunto con sus padres, con sus hijos, con sus nietos, con el vecino, con sus amigos, con sus colegas de trabajo. Una gran sinergia para decir, bueno, che, con todo esto que aprendimos, ¿cómo mejoramos? Pero todo empieza con uno. Entonces, autoliderarse tiene que ver con esta revisión, con una gran autoexploración, con aprender a discernir, no en A y en B, sino en D hasta la Z, ¿no? Y si hay más letras también. Aprender a ir más profundo. Porque no muerde, ¿no? La profundidad no muerde. El pasado no muerde. Por más que duela, no muerde. Ya pasó. No te va a volver a pasar tu pasado. ¿Sí? Sí lo vas a repetir si no lo escuchás. Sí te va a morder, porque vas a estar recreando y proyectando todo el tiempo cosas que vuelvan a generar una escena parecida a la del pasado. Pero vos la vas creando, porque no resolvés, no mirás con profundidad y no acomodás a veces lo inacomodable. Porque hay cosas que son asquerosamente horribles, hay cosas que son terribles, hay cosas que te dejarían llorando todos los días si las escucharas. Y hay cosas que seguro todavía yo ni siquiera escuché y me las podrías contar. Y vos decís, chao, todo eso pasó, todo eso te pasó, y bueno, con todo eso tenés que aprender algo, ¿no? Todos pasamos por cosas terribles, algunos más, algunos menos, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con me autoexploro para discernir, y después como una gran mamusca en todo este quilombo que es explorarse en este mundo de constante cambio, paro la pelota y veo mi mamusca. Para los que no saben lo que es una muñequita rusa hermosa que tenía mi abuela, y que tiene muchas abuelas, ¿no? Que en muchas casas deben andar por ahí. Y la mamusca lo que tiene es como una muñequita dentro de otra, ¿no? Hasta la más chiquitita. Y ahí siempre cuando atiendo pienso, ¿no? En estas mamuscas que hacen que nos veamos en todas nuestras versiones integradas. Pero vos siempre ves en el aparador de la abuela, ¿no? Y a medida que pasen los años eso ya no se va a ver. Antes a ver dónde se verá, ¿no? Cuando escuches este podcast, ¿dónde se estará viendo la mamusca? Qué loco eso. Y en el aparador de la abuela estaba ahí esa muñeca hermosa, y de la tía también, ¿no? Una muñeca rojita con blanco, amarillo. Y ella estaba ya abuelita, ¿no? Como grande la mamusca, pero cada vez que iba sacando una parte siempre tenía esa visión de chiquita de decir, ¿por qué? ¿Qué partes son estas? ¿Por qué es cada vez más chiquitita? Y en realidad sí somos, ¿no? Una integración de muchas partes, una gran mamusca o mamusco, ¿no? Que hace que esta integración nos haga ver que somos como pedacitos de otros tiempos conjugados en uno. Y que ahora vos sos la conjugación de todos esos tiempos, de todos esos cuerpos, de todas esas mentes, de todas esas emociones, de todas esas historias que vos mismo viviste, consumiste y sentiste. Pero ¿cuántas veces en esa integración pudiste parar la pelota? ¿No? Parar la pelota es como el concepto, digamos, que nadie entiende, ¿no? Pero parar la pelota es tan difícil, decir, bueno, paren, tengo que pensar en mí, tengo que pensar en mi salud, tengo que pensar en mis sentimientos, en mis emociones, en mis creencias, en lo que pienso, quiero llegar hasta acá y trascender a una nueva versión de mí misma, de mí mismo, ¿cómo hago? ¿No? Y eso tiene que ver con autoliderarse, con entender en qué versión estás, cuáles fueron tus versiones anteriores, amar todo lo que
todo lo que creciste. Por favor, o sea, es como basurearse y decir, antes era chiquita, antes no entendía, antes era una estúpida, y antes esto, ¿no? Como uno todo el tiempo se está basureando en las versiones anteriores. Y si no, vive del recuerdo pedorro de, lo que fui, cuando, y ahí está esa voz todo el tiempo ahí, media lloricosa. No. Tampoco es por ahí. Tiene que ver más con, date cuenta y sentite. Qué groso todo lo que hiciste, qué grande que fue, que llegar hasta acá, tener la edad que tenés, haber transitado lo que transitaste. ¿Por qué carajo no nos queremos? ¿Por qué no nos enseñaron a acariciarnos, no? Y después están los otros que se acarician de más, que se creen mil y que están con el ego ahí creyendo que la vida se soluciona en un country, en un auto de mierda y pensando en que, así llegué y esa mentalidad, pobrecitos, como que nos quedó, porque yo también la tuve, existista pedorra que no nos lleva a nada. Y que al final, cuando estamos ahí, tenemos todo lo que supuestamente había que tener y al final decís, pará, no era acá. Y volvés atrás y te terminas quedando. El otro día pensaba con unos muñequitos, viste, que ahora está como bastante en boga con los niños Montessori, ¿no? Los muñecos de Montessori y el juego de Montessori, etcétera. Y bueno, y al final no es más que madera, ¿no? La madera y volver a las bases de jugar. Ves a la nena jugando con un pedazo de madera, que es un tipo de madera y un formato y un juego específico que te plantea Montessori, pero vos decís, pará. Y mi suegra le empezó a hacer las maderitas a la nena, ¿no? Y le empezó a hacer los tableritos y le empezó a hacer... Y me di cuenta que todo lo que compraba en la juguetería no tenía nada que ver. Y un poco es lo mismo, ¿no? Nos enseñaron a que, si tenías la colección de esta muñeca, si tenías la colección de esto. Y después ves también a los niños con esa simpleza, ¿no? Con esa simpleza de, vos dame comida, amor, cariño y educación, y estate presente, pero presente no de cuerpo, sino de mente. No estés con la cabeza en cualquier lado. Como odio que me pase eso todo el tiempo, pero lo voy trabajando todos los días para que no me pase tanto. Y de repente te das cuenta que estás jugando con una maderita y es feliz. Y no es porque es chiquita, es porque en la vida no necesitamos tantos lujos, ¿viste? Y al final nos enseñaron que teníamos que correr con eso y que autoliderarse era una pelotudez, que eso era para las débiles y los débiles. Ahora, los chicos más jóvenes, está bueno cómo tienen el concepto del autoliderazgo en algunos aspectos, pero todavía siguen siendo criados por nosotros, que somos sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus primos, ¿no? Y en realidad todavía yo escucho la bajada de no hagas esto porque esto es una mierda, porque el sacrificio, porque no, acá te explotan, acá trabajas 12 horas y esto y lo otro, y acá vas a ser pobre, y este país de mierda, y todo así bajado. Entonces los chicos creen que el autoliderazgo tiene que ver con, en algunos casos, como más un libertinaje, un no respeto, ¿no? O se meten en causas específicas y se olvidan del balance con otras. No hay sinergia todavía entre las generaciones. Todavía no. No sé qué generación vendrá que pueda entender todo y ahora cuando venga la inteligencia artificial, ¿cómo va a estar nuestra inteligencia emocional? También, ¿no? Todo ese shock que va a tener que ver, donde todo el mundo está perdido porque nadie sabe cómo manejar el trabajo con un robot, viste, como no es una herramienta más todo lo que se viene, es un trabajo que va a requerir muchas competencias humanas para llevar adelante todo esto. Y digo, todavía no nos autolideramos nosotros, las generaciones anteriores menos, o sea, tipo de 0 a menos 10, no me llegan los dedos de la mano para decir cuántos conozco que se autolideran en generaciones más grandes que yo. De mi generación, o sea, de 40 a 30, hay un porcentaje que despertó, que está ahí, hermoso, ¿no? Tratando de decir, ¿qué está pasando acá? Me sorprende el número de personas que están despertando y tratando de ver cómo mejorar y cómo evolucionar nuestras generaciones. Y más abajo tenemos que ayudar
a dar guía, a no reprimir con pelotudeces, a no bajar cosas que están ya descontextualizadas, a no querer repetir modelos inútiles, porque es como, como cuando de repente te lees un libro, no sé, me pasa cuando me dicen, pero ese es Freud, ¿no? De ese año no tiene nada que ver con esto, que la guerra, bueno, no importa. O sea, gente hay que tomar de todos los autores, de todos los escritores, de todos los profesionales que dieron tanto por su trabajo o por sus obsesiones que después nos terminaron sirviendo, ¿no? Qué sé yo, o por sus mambos, no me importa, pero todos fueron dejando algo, ¿no? Entonces, tomemos esas herramientas y ayornémoslas. Sé que en este podcast le estoy hablando a muchas personas distintas, porque por momentos puede aplicar para un profesional, por un momento puede hablar a un padre, por momentos puede hablar a un joven, no importa. La vida es una cuestión de roles, pero al fin de cuentas todos los roles tienen un humano detrás, entonces yo le hablo a los humanos. Y sí, le hablo a los humanos. No importa el rol es otra cosa. El rol es algo que te pones y te sacás. Y hay roles que no debería sacarse nadie, como el de ser padre y madre, presentes. Pero bueno, muchos se lo sacan también, por largo rato y a veces para siempre. Pero autoliderarse tiene que ver también con comprender esto, ¿no? ¿Qué roles tenés en tu vida? ¿Cómo querés manejarlos? ¿Cómo querés ser? ¿Cómo querés verte? ¿Cómo querés que te vean los demás? Y entender que el desafío radica en salir de ese modo loop que aprendiste y observarse. Observarse, desintegrarse para integrarse, verse desde afuera y tratar de hacerse, como digo siempre y como escribo en mi libro, un autoscan, tanto emocional como espiritual. Yo trabajo con mi método Tarasiewicz y hago un análisis también que se llama Análisis Wicks, que habla de, quiere decir Work Identity, Custom Zoom, y habla de la identidad laboral, del disfraz que nos ponemos para defendernos en la vida, del zoom que tenemos que hacer todos los días para, como zoomearnos. Estamos zoomeando tantas fotos boludas que subimos a Instagram y no nos zoomeamos a nosotros mismos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Yo no puedo entendernos a veces. Y mira que me considero una buena psicóloga, pero a veces digo que el humano quiere irse de esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué todo el tiempo está centrándose en cosas que no van? ¿Por qué se convence del capitalismo? ¿Por qué se convence de que la solución está por esos lugares, ¿no? Por lugares materiales o por oponerse al lugar material y no en un balance. No es o me parezco a mi mamá o a mi papá, o me separo porque quiero ser lo contrario, rebelde y no. Ya sabes lo que iba a decir, pero no lo dije. No voy por ahí. ¿Qué es eso? Integrate, encontrá tu forma, autoliderate. Y eso tiene que ver con tener convicciones propias, creencias propias, aunque obviamente del todo propio no es porque somos seres sociales, venimos de una familia, pero sí podemos elegir. Estamos condicionados, nuestro pensamiento y nuestro sentir tiene condicionamientos, pero en un montón de aspectos. Pero a la hora de decidir, la única persona que está en ese instante tomando esa decisión y no otra, sos vos. Entonces, vos podés decidir como tu mamá, como tu papá, como te dijo la iglesia, como te dijo el colegio, como te dijo la facultad, como te dijo, o como vos vas a decidir y te haces cargo de las consecuencias, porque equivocarse está bien. Tener errores está bien. No ser hiper exitoso, sacarse un 10, hacer todo perfecto, ganarse premios, tener cucardas, tener dinero, vivir en el country, vivir acá, viajar 8 veces a Europa por año. Sí, está todo divino. De hecho, a mí me encanta. Me parece buenísimo. Pero en cuanto sufro un segundo, hay que pensar de nuevo. Porque la vida no está hecha para sufrir. Aunque suframos, pero no está hecha para eso. Vos viniste a esta vida para disfrutarla, para vivirla, para tratar de ser feliz. Y bueno, y sí, te van a pasar cosas, y te van a pasar cosas malísimas. Y te va a doler un montón.
y vas a fracasar en un montón de situaciones. Y si todo aquel que te quiera sobreproteger y quiera hacerte no sentir el dolor, te está matando. Es peor. Hay que caerse, hay que aprender. Como cuando andabas en la bici con las rueditas de porquería esas que decían, mamá, quiero una ruedita. Esas rueditas. Subílas, caete, rompete la rodilla un ratito. No pasa nada. Porque con todo eso tenés que aprender. Lo que pasa es que hay que aprender de esa caída. Hay que aprender de las caídas. Hay que aprender de los errores. Hoy hablaba con un chico que me decía, ¿sabes qué me di cuenta? Que yo quiero terminar mi carrera y si tengo que rendir 2 materias, y acá todos mis compañeros me dicen, no, yo no rindas eso porque si estás rindiendo la otra, te va a ir mal en las 2. Y él me dijo, ¿por qué? ¿Quién dijo? ¿Quiénes son los demás para decirme? ¿Y si me saco menos qué? Estoy podrido ya de hacer algo por los demás. Voy a hacerlo por mí. Y si me equivoco, me equivoco. Y si me saco menos, me saco menos. ¿Qué importa toda esta cosa de rendir por el número? ¿Quién te pide los números después? ¿Quién te los pide? Autoliderazgo. Andá por las sendas que vas viendo, pero pensá. Si haces todo sin pensar, sin sentir, sin entender lo que te pasa, los choques van a ser más grandes y por ahí, obviamente, por ahí necesitabas chocarte para poder parar, pero va a hablar de tu nivel evolutivo también, ¿no? Hay otra forma de no llegar a choques tan extremos porque muchas veces yo también pasé por eso y me pareció una mierda, ¿no? Me quebré una pierna, me junté con gente de mierda, tuve trabajos horribles, un montón de cosas que uno a veces se equivoca para aprender. Pero el punto es que aprendas, no que sigas teniendo trabajos horribles, te sigas enfermando, quebrando porque te vas a morir, porque vas a tener un trabajo de mierda y te van a llevar a cualquier lado. O sea, todo es para, bueno, listo, no entendiste, pasaste por acá, pensá. Si se pasó de esa línea que para vos es la línea de lo tolerable, pensá. Entonces, te propongo este autoliderazgo, te propongo que pienses en tus patrones psicofísico-emocionales, que tengas una línea, que pienses, que veas tus síntomas, que puedas descubrir tus emociones y que puedas realmente encontrar ese camino que a vos te haga vibrar en esa energía que es lo que hoy necesitas para llegar a esos objetivos, para llegar a esa estrategia, esa planificación que tenés en tu mente y que solo vos y nadie más que vos va a poder lograr. Bueno, como siempre te digo, nosotros estamos aquí en este ciclo de podcast Equilibrio Emocional, aportando nuestro granito de arena y te espero en los próximos. Ya tenemos un montón, como más de 50 podcasts para que puedas disfrutar vos, tu familia y esas personas que vos realmente crees que les puede servir. Bueno, compartíselo, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comentame algo y bueno, te espero acá, te espero en Instagram y en todas nuestras redes. Y que puedas trabajar mejor y vivir mejor. Podcast La 100.